Ya que estamos de regreso en su programa Torre Médica, platicando hoy sobre un tema, Luis, el doctor Luis Vázquez, neumólogo, hablando sobre un tema, Luis, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, un gusto. Hablar de tumoraciones pulmonares, pero hablar de cáncer de pulmón obliga de alguna manera a hablar de una cosa y de otra. Creo que esa parte del diagnóstico de lesiones tumorales en pulmón, toda la gente asocia que un tumor siempre tiene que ser de características malignas, pero no en todos los casos, ¿cierto? Sí, definitivamente, bueno, no todos los tumores son malos, pero hay que vigilarlos como lo habían mencionado previamente. Sin embargo, todo tumor en algún punto puede tener una repercusión ocupacional a nivel del pulmón, ¿no? En cuanto a la función del pulmón. Y bueno, nuestro mayor interés siempre está en los tumores malignos, que eso es nuestra mayor atención hacia cómo crecen, lo rápido que crecen. A pesar de que hay tumores benignos o que pudieran tener un comportamiento benigno, son la minoría, definitivamente. Y Luis, a nivel mundial, ¿qué importancia tiene el cáncer de pulmón? Bueno, distintas instituciones se han encargado de investigarlo y últimamente, aproximadamente en 2022, el Globocan, una institución, se encargó de investigarlo y se dio cuenta de que era el primer o el tumor más común identificado o diagnosticado en ese año. Y bueno, lo que cobra aún más relevancia es que es el de mayor mortalidad, ¿no? Es el cáncer que más mata a personas por año, ¿no? Es uno de los más importantes, incluso a nivel nacional, ¿no? Sé que la neumología es un área de la medicina interna, una extensión, un brazo, en donde el perfil clínico y diagnóstico del neumólogo representa algo importante, y agradezco infinitamente tanto a Luis y al doctor Pablo, sí, sobre alguna cuestión de ser parte ya de Center New Guadalajara y que tomaran la oportunidad de crear un espacio para ustedes en donde el diagnóstico de la enfermedad pulmonar, que muchos de nuestros pacientes con otros padecimientos, hablar de padecimientos renales, urológicos, obliga a hacer una tarea diagnóstica de forma distinta. Pero ¿cuándo la gente debe de pensar que hay algo en su pulmón? Entiendo que la radiografía sigue siendo una herramienta primaria para evaluar un paciente, pero si no llega a las manos expertas, de la mano de una buena exploración, que es algo que hemos olvidado los médicos, Luis. Hemos olvidado una exploración detallada del pulmón, y creo que esa exploración nos puede dar la pauta de la mano de un buen interrogatorio clínico para poder hacer un diferenciador y saber cuando una masa ocupacional en el pulmón puede ser un signo de alerta. Sí, definitivamente, en muchas ocasiones los hallazgos de un tumor pulmonar son incidentales, ¿no? Son personas que no tenían ninguna sintomatología, tenían algún otro problema de salud. Se requiere que se realicen una radiografía por una u otra razón y en ese momento se encuentra una masa pulmonar, un tumor pulmonar que hasta ese momento no sabemos qué comportamiento tiene. ¿Quiénes deberían de realizarse un screening o quiénes deberíamos de poner más atención? Definitivamente a las personas que cuentan con los factores de riesgo bien definidos, ¿no? El tabaquismo, que es el número 1, y bueno, el resto de factores de riesgo. Obviamente el papel genético cobra demasiada importancia en este problema, pero incluso problemáticas que presenta nuestra población, como el cocinar con leña en ciertas poblaciones, o la contaminación, que actualmente también se considera un factor de riesgo, aunque no tan medible, ¿no? ¿Quiénes deberían de revisarse? Aquellas personas que tengan estos factores de riesgo y, bueno, quienes presenten alguna sintomatología respiratoria que está bien definida en el cáncer pulmonar. Luis, hablaste del tabaquismo como uno de los factores de riesgo, pero hoy en día los jóvenes usan mucho el vapor o el vape. ¿Qué importancia o qué papel juega como un factor de riesgo en cáncer de pulmón? Sí, el tabaquismo o el tabaco está ya bien definido como factor de riesgo, ¿no? Está bien estudiado y se ha consumido el tiempo suficiente para que sepamos qué efectos tiene a largo plazo. La gran desventaja del vaping actual es que es algo relativamente nuevo y no hemos podido definir qué efectos va a tener a largo plazo. Estamos hablando de que normalmente un fumador de tabaco presenta problemas aproximadamente 20, 30 años después de haberlo consumido, y el vaping no ha tenido esa vida en la población para poder decir que las personas van a desarrollar cáncer. Lo que sí es un hecho es que contiene
sustancias inflamatorias que finalmente van a afectar al pulmón y bueno, además de no como venderse, como no tener tabaco, pues sí tiene una sustancia que proviene del tabaco, por eso se considera un producto de tabaco, ¿no? Que es la nicotina, que es precisamente la sustancia que vuelve adictiva al vaping, pues. Definitivamente tendrá un papel, es casi un hecho, solo falta pues esperar qué tan serio o qué tan rápido va a ser. Hay ciertos estudios que demuestran que tiene incluso un daño más rápido que el tabaco propio, ¿no? Creo que el hecho de que se estimule a través de un aparato eléctrico está generando este tipo de condiciones, pero todavía no hay una evidencia clara que nos lo pueda determinar. Pero vamos a la parte diagnóstica, la parte clínica, después de que podemos sospechar que hay una lesión tumoral. ¿Cuál sería el estudio diagnóstico, el estándar de oro, en donde ustedes pueden diferenciar que hay una masa de características diferentes que a veces no van acompañadas de ningún síntoma como tos, expectoración con sangre o algún otro signo clínico que les pueda hacer pensar que esa masa tiene alguna condición distinta? Definitivamente la radiografía de tórax es nuestra primera herramienta. Sin embargo, ha perdido un poco de especificidad frente a otros estudios como la tomografía. Actualmente la tomografía juega un papel crucial. Está bien definido formas, características, sitios en donde se localiza a nivel pulmonar para decir este tumor o esta masa tiene características que podrían condicionarlo como maligno, siempre considerando lo que es una prueba no definitiva, ¿no? A final de cuentas no hay un solo signo o un solo estudio que nos diga que una masa pulmonar es cáncer de pulmón. Entonces diría yo que el mejor estudio actual sería la tomografía de inicio, acompañado de la sospecha clínica. Obviamente no vamos a hacer tomografías a cualquier persona y de acuerdo a esas características avanzar a lo que ya sería definitivo para poder determinar qué tipo de tumor es. En todos los casos, este estudio debe ser contrastado. Son preguntas cruciales, claro, porque de verdad les digo que a veces, y nosotros somos de los que de repente por condiciones, por afección renal, consideramos si contrastamos o no contrastamos. Correcto. Y a veces nos pausamos en contrastar y sabemos que el reforzamiento de una imagen en una fase arterial, una fase venosa, hace un diferenciador clínico. Digo, compartimos una práctica clínica, la doctora Anaí, un servidor, en nuestro día a día, como ella como radióloga, yo como nefrólogo, pero obviamente también le decimos al paciente que no podemos exponerlo a un compuesto, ¿sí?, que pueda generarle una condición de daño, desde algo simple como un efecto alérgico hasta como algo grave que puede ser una anafilaxia, que es la condición más grave de todo esto, y que a veces hasta que no expones a alguien a un compuesto de este tipo no vas a saber qué riesgos tiene. Pero vuelvo a la parte importante, cuando tengo una sospecha en una imagen radiográfica, ¿debo de pedir un estudio contrastado sí o sí? No necesariamente. En cuanto a los pacientes que tienen factores de riesgo y que les queremos hacer un screening de una tumoración pulmonar, fumadores, pacientes mayores de 50 años que tienen un índice tabáquico importante, nuestro primer estudio no es contrastado, es una tomografía simple de baja dosis para ubicar si tiene o no alguna tumoración pulmonar. De ahí partiremos a si se requeriría un estudio contrastado de acuerdo a si se encuentra o no. Las mismas cuestiones, ¿no? No tiene mucho sentido someter a un paciente a un contraste con los posibles riesgos cuando probablemente solamente necesitamos descartar que tenga el problema de una tumoración pulmonar o un cáncer pulmonar. Y bueno, creo que ustedes se enfrentan día a día con todo un reto, ya que cuando el problema se encuentra en etapas avanzadas es cuando comienza a dar síntomas, pero el reto es cómo tratar de diagnosticarlo en etapas tempranas. Definitivamente, justo como lo mencionábamos, el cáncer pulmonar alerta hasta que es una etapa bastante avanzada. La tos, la falta de aire, la tos con sangre o la hemoptisis son las cuestiones que nos alertan de que un paciente puede tener un problema pulmonar en general. Asociarlo a baja de peso, que sudoración en las noches, son cuestiones que ya nos dirigirían un poco más a pensar en una tumoración del pulmón. Sin embargo, para que estos síntomas se presenten, se requiere que el tumor ya esté en una etapa avanzada en la mayoría de los casos. ¿A quiénes deberíamos de revisar antes? Sería pacientes, justo como lo mencionábamos, sobre todo el sexo masculino, que se considera con un mayor factor de riesgo, edades entre 50 a los 80 años, que es la edad de mayor presentación, y personas que hayan fumado, de acuerdo a un cálculo, un índice tabáquico de más de 20 paquetes por año, es decir,
que en promedio hayan fumado por 20 años una cajetilla diaria. Aspectos clínicos a considerar. Usted que nos ve en casita, tómelo en cuenta. Los expertos en el programa hoy nos lo platican. Vamos a ir a escuchar la sección de Piensa Saludable con Ruth Cerdán y continuamos con Médica. Gracias. Continuamos.